Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a realizar conversión de unidades trabajando concretamente con las unidades de longitud. Así que vamos a ello. La longitud es la distancia que hay entre dos puntos, ¿vale? Y las unidades con las que más se suelen trabajar las tenemos puestas aquí en modo de escalera. De todas las unidades de longitud, la principal es el metro. ¿Vale? Se ponen en modo escalera porque así podemos ver las unidades más pequeñas que el metro y las unidades más grandes que el metro. Lógicamente el kilómetro es mayor que el metro. Este es el hectómetro, el decámetro, luego viene el metro, el decímetro, el centímetro y el milímetro. ¿Vale? Los que están por debajo del metro, las más pequeñas, se les llaman submúltiplos y estos son los múltiplos, ¿vale? Y además, una cosa que vamos a hacer es que cada vez que yo descienda de unidad, para descender voy a multiplicar por 10 y para ascender voy a dividir entre 10. Esto ahora vamos a ver en qué consiste en la práctica, ¿vale? Y además, mirad un truco. Por ejemplo, el nombre de decímetro, ¿de qué viene? De que un metro, en torno al metro, ¿vale? Basándonos en el metro, un metro, ¿cuántos decímetros son? La propia palabra nos lo dice, decímetro. Ese deci nos indica 10. 10 decímetros, ¿vale? Centímetro es centi y metro, ¿no? Pues un metro entonces son, centi ¿a qué nos suena? 100. 100 centímetros. ¿Y un metro cuántos milímetros son? Un metro son, ¿a qué os suena? Milímetro, mili a 1000. Pues son 1000. ¿Vale? Esto tomando como referencia el metro. Las propias palabras nos indican un poco por dónde va la cosa. Hacia arriba, al revés, decámetro es dividir, en vez de multiplicar por 10, dividir entre 10. Hectómetro, hecto, dividir entre 100. Y kilómetro, dividir entre 1000, ¿vale? Pero esto ya lo iremos viendo en la práctica. Pues bien, vamos a empezar a convertir estas unidades que tengo aquí. 3 kilómetros lo vamos a pasar a metros, ¿vale? Esto es muy práctico porque a veces tenemos las unidades, tenemos una medida en una unidad y queremos pasar la otra que nos conviene mucho más. Pues esto es necesario saber hacerlo, lógicamente. Pues bien, existe este método que le podemos llamar el método de la escalera. Luego os voy a explicar otro método. ¿Qué hay que hacer para pasar de kilómetro a metro en este caso? Cojo el 3, tengo 3 kilómetros. Me ubico en los kilómetros, estoy aquí, ¿vale? Tengo 3 kilómetros. Y quiero ir hasta metros. Pues vamos a ver cuántos escalones tengo que bajar, ¿vale? De kilómetro a metro tengo 1, 2 y 3. Tengo 3 escalones. Y encima voy hacia abajo, ¿vale? Si voy hacia abajo tengo que multiplicar por 10. Como tengo 3 escalones, cada escalón multiplico por 10. Entonces, un 0, 2 ceros y 3 ceros. ¿Por qué? 1, 2 y 3, si multiplico por 10 y por 10, ¿vale? Aquí, aquí y aquí, 10 por 10 por 10, cuando tengo 3 10 multiplicando, es 10 por 10 por 10 es 1000. Entonces tengo que multiplicar los 3 kilómetros para llegar a metros, tengo que multiplicar por 1000 porque tengo 3 saltitos en mi escalón, ¿vale? 3 por 1000, 3000 metros, ¿vale? Entonces ya sé que 3 kilómetros son 3000 metros. Vamos a hacer ahora 850 milímetros, lo quiero pasar a decímetros. Me ubico en los milímetros. ¿Dónde están los milímetros? Aquí. Voy a poner el 850 y voy a ver qué es lo que tengo que hacer. Como voy de milímetros a decímetros, voy a subir, tengo que dividir. ¿Y entre cuántos dieces? De milímetro a decímetro es un salto, 2 saltos. ¿Vale? Tengo 2. Tengo que subir 2 escalones. 1 y 2. Como tengo que subir 2 escalones, tengo que subir un 0 y otro 0. Tengo que dividir
850 entre 100, ¿vale? Ya sabéis, 850 entre 100, si tengo la coma aquí, la muevo 2 puestos, tantos ceros como hay aquí. Si hay 2 ceros, muevo un puesto y otro puesto. Por lo tanto, voy a tener que poner aquí la coma. Entonces, 8,5, porque este cero ya después de la coma no me aporta nada, puedo suprimirlo, 8,5 decímetros. ¿Vale? Como veis, como hemos ido hacia arriba, hemos dividido y hemos visto entre cuántos ceros tengo que dividir. Tantos como escalones haya, como había 2, entre 100. Vamos a ver ahora cómo trabajar con decimales. 0,36. 0,36. Tengo que pasar de hectómetro a centímetro. El hectómetro está aquí y el centímetro está abajo. Como tengo que bajar, sé que tengo que multiplicar. Y ahora vamos a ver cuántos ceros tengo que añadir a la unidad, tantos como escalones. Si tengo hectómetros, vamos a ver cuántos escalones voy a bajar. 1, 2, 3, 4. Hasta centímetros hay 4, pues tengo que multiplicar por el 1 acompañado de 4 ceros, es decir, 0,36 por 10.000. Como tengo aquí la coma, la tengo aquí delante la coma, tengo que mover 1, 2, 3, 4 puestos. Pues 1, 2, 3 y 4. Tengo que añadir entonces 2 ceros. La coma se me queda ahí y como es una coma acompañada de ceros no tengo que ponerla. 3.600 centímetros. Espero que lo veáis, ¿vale? Aquí pone centímetros. 3.600 centímetros. ¿Y qué pasa si tengo este decimal ahora? Tengo que pasar de centímetros, que está aquí, a metros, que está arriba. Entonces tengo que dividir entre el 1 acompañado de ¿cuántos ceros? Si es de centímetros a metros, ¿cuántos escalones hay? 1 y 2. Como hay 2 escalones, 2 ceros. Pues venga, vamos a dividir 468,9 entre 100. Como la coma está aquí, si es entre 100, ¿vale? Tengo que mover la coma hacia la izquierda y 2 puestos, porque hay 2 ceros. Entonces, un puesto, 2 puestos. La coma se me mueve aquí. Por lo tanto, me queda 4,689 metros. Muy bien. ¿Veis? Este es el método de la escalera. Consiste en tener en cuenta en qué unidad estoy y a qué unidad quiero ir. Si subo, tengo que dividir. Si bajo, tengo que multiplicar. Y tengo que ver cuántos escalones para saber cuántos ceros añadir a la unidad para hacer la operación. Aquí importante también saber operar con decimales, ¿vale? Porque así sabéis hacer todos estos casos. Otro método que podemos utilizar para realizar estas conversiones es hacer esta tabla, ¿vale? Y vamos a ver ahora cómo funciona para realizar estos cambios. Si tengo 25 metros y lo quiero pasar a decímetros, ¿cómo lo haríamos utilizando esta tabla que tenemos aquí? Pues bien, lo haríamos poniendo el número que tengo aquí terminando en la unidad que tengo. Es decir, si son 25 metros, ¿vale? Pues pongo 25 metros, ¿vale? El 5 lo pongo aquí porque es el último número entero, ¿vale? Y el 2 delante, lo voy poniendo. O sea, 25 metros, termino en la unidad que tengo. Como son metros, termino en metros. Lo he puesto el número. Y ahora si lo quiero pasar a decímetros, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que 25 metros es lo mismo que poner 25 con la coma, sería 25,0, ¿verdad? ¿La coma dónde está? Detrás del 5. Pues eso lo voy a utilizar ahora para hacer mi cambio de unidad. Como tengo que pasarlo a decímetros, voy a tener que mover esa coma a los decímetros, ¿vale? Si la muevo entonces, ahora tengo que rellenar los huecos que haya hasta la coma con ceros, ¿vale? Entonces, para pasar 25 metros a decímetros, me queda 250 decímetros. He tenido que añadir, si la coma hubiera estado aquí, todos los huecos que me queden vacíos hasta la coma los tengo que llenar de ceros, ¿vale? Como en este caso. Vale, vamos a borrar y vamos a hacer otro cambio de unidad.
Vamos a hacer varios para que veáis cómo en los diferentes casos cómo se van moviendo las comas, ¿vale? 78,9. Este ya tiene la coma con un decimal además. Pues tengo que ponerlo en la unidad que tengo. ¿Qué es lo que tengo que poner en la unidad que tengo? El último número entero siempre, ¿vale? O sea, como tengo 78,9, el último número entero es el 8. ¿Vale? El número que va acompañado, el número que tiene la coma, como quien dice, es el que tengo que poner en la unidad que tengo. Y ya relleno. Delante del 8 que tengo un 7 y detrás del 8 que tengo un 9. ¿Vale? Pero la clave es, como está en hectómetros tiene que terminar la parte entera de mi número. Pues bien, ahora vamos a ver el cambio. Como quiero pasar a centímetros, tengo que mover la coma hasta los centímetros. La quito de aquí y la pongo aquí. Y como os he dicho, todo este número, los huecos que haya hasta la coma los relleno con ceros. Pues bien, ya lo tengo. 78,9 hectómetros son 7,89000 centímetros. ¿Vale? ¿Veis? Al final, este método también es muy sencillo. Es colocar en la tabla las unidades que tenemos de izquierda a derecha, de mayor a menor, como las teníamos en la escalera, pero en horizontal y de izquierda a derecha, así como lo tenemos aquí, e ir haciendo estos cambios. Sencillo, ¿ves? 0,592. Tengo que dejar el último número entero, que es en este caso es el 0, lo tengo que poner en los kilómetros. Vamos a quitar el que teníamos antes. Cero coma tiene que estar en los kilómetros. ¿Vale? Y ahora relleno el resto. 5, 9, 2. 5, 9 y 2. Vale. Y tengo que pasarlo a hectómetros. Es decir, tengo que mover la coma al puesto de los hectómetros. Aquí. Y ya tengo el cambio. Es decir, 0,592 kilómetros son 5,92 hectómetros. ¿Vale? Este cero no es necesario. Sabéis que los ceros a la izquierda no aportan nada. Vamos a hacer el siguiente cambio. $23,911. Tengo que poner el número que está con la coma en la unidad que tengo, que son decímetros. Los decímetros están ahí, entonces el 3 con su coma lo tengo que poner en decímetros. Y ahora relleno el número. A la izquierda tengo que poner un 2 y a la derecha tengo que añadir 911. Cuando se os quede sin puestos, ya añadís el resto fuera de la tabla, no pasa nada, ¿vale? Lo tengo que pasar a milímetros, lo que quiere decir que tengo que mover la coma a los milímetros. Ya está. Por lo tanto, 23,911 decímetros son 2391,1 milímetro. ¿Veis? Este método es muy sencillo. Y ya, para terminar con el último ejemplo, a ver cómo nos queda. 443 milímetros. Lo tengo que pasar a decámetros. Tengo que poner la coma, el número con la coma en milímetros. Como el último número entero es el 3, lleva la coma ahí, tengo que poner el 3 en milímetros. Y pongo la coma para ver ahora dónde me va a quedar. Y añado el resto del número, el 4 delante y el 4 delante. Vale, ya lo tengo puesto. Tengo que mover la coma a decámetros. Si muevo la coma a decámetros, la tengo que mover aquí. Aquí tenemos un caso especial. Tengo que añadir ceros en los huecos que hay hasta la coma. O sea, aquí añadir un 0. Y como aquí, claro, me queda la coma sola, aquí también tengo que añadir un 0. ¿Vale? Y ahí ya termino añadiendo ceros porque no tiene sentido añadir aquí más ceros porque estos ceros no aportan nada. 0,0443. Hemos dicho que queríamos cambiarlo a decámetros. ¿Vale? Y aquí tengo realizado mi ejercicio. Como veis, este de la tabla es muy chulo además porque tienes que ir moviendo como las comas del lugar, teniendo mucho cuidado en qué unidad estoy y a qué unidad quiero ir.
Lo único que nos tenemos que aprender aquí es, nos tenemos que aprender bien las unidades para colocarlas en el orden y luego ya sea el método de la escalera o el método de la tabla, utilizáis el que más os ayude y ya tenéis para hacer las conversiones sin ningún problema. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.